Gracias, hermano Abner. Buenos días a todos, hermanos queridos. Tengo el gozo, el privilegio de compartirles la palabra de Dios. Debo también entregar el mensaje del pastor. Él se excusó de no poder estar hoy con nosotros y él tiene que entregar la palabra a los hermanos de Santa Elena y ha sido invitado así allá. De todos modos, esto no es una improvisación porque ya se había acordado desde algún tiempo que estos dos temas los tomara yo y es un gozo, un privilegio, hermanos, poderles compartir temas tan apreciados que como son los tocantes a la Iglesia de Cristo. Así que quiero partir orando al Señor para que podamos tener un grato tiempo de estudio de la palabra y de meditar en lo que el Señor quiere para nosotros en cuanto a este preciado cuerpo precioso que es la Iglesia de Cristo. Oremos. Padre, te alabamos, te damos gracias, honramos tu nombre esta mañana en este tu día, Padre Santo, y te damos gracias por nuestro amado Señor Jesucristo, que vino a nacer y a morir, a sacrificarse por nosotros para darnos eterna salvación, para darnos vida abundante, para darnos el gozo y la paz suya, viviendo como hijos apreciados suyos, que componen la iglesia, que componen este cuerpo hermoso que nuestro Señor ha comprado por sangre, con precio tremendo, y que podamos valorar, que nosotros podamos valorar siempre el pertenecer a este cuerpo precioso que es la iglesia, y Señor, solamente que nos comportemos como dignos hijos tuyos, siempre llevando en alto nuestra fe para testimonio a las naciones. Gracias, te honramos, queremos tú nos guíes, tu Espíritu Santo también nos guía a toda verdad. En Cristo Jesús lo rogamos. Amén. Hermanos queridos, quiero empezar leyendo unos párrafos de la epístola de Pablo a los hermanos de Éfeso, que habla de todo el trasfondo de lo que es la iglesia en cuanto a Israel y los gentiles, porque en tiempo de Jesús solo los israelitas pensaban que ellos eran merecedores de la gracia de Dios y de la salvación, pero después el Señor hace ver que por medio de los apóstoles que el mensaje y la salvación es también para los gentiles, y ahí estamos integrados nosotros. Entonces, en este trasfondo, nosotros también debemos sentirnos partícipes y parte de esta que es la iglesia. Dice en Efesios 2:12, Pablo está hablando de dos partes, de dos sectores, un sector de personas que están alejados, que no conocen la gracia de Dios ni la salvación, y los que ya han alcanzado misericordia. Y dice, en aquel tiempo estabais sin Cristo, ustedes los hermanos de Éfeso, que son gentiles, alejados de la ciudadanía de Israel y ajenos a los pactos de la promesa, sin esperanza y sin Dios en el mundo. Pero ahora, en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido hechos cercanos por la sangre de Cristo, porque Él es nuestra paz, que de ambos pueblos hizo uno, derribando la pared intermedia de separación. Y vemos lo que hace el Señor con la iglesia, que une a ambos pueblos para formar un solo cuerpo que está en Cristo. Y este cuerpo, esta iglesia, es partícipe, ya no está alejada de la ciudadanía de Dios, de Israel, perdón, y está integrada a lo que es el pacto de Dios, tiene la misma esperanza del pueblo de Dios, y ya no está sin Dios, sino que está con un Dios, con una fe, con una misma esperanza, como habla también Pablo en el capítulo 4 de Efesios.
ahora en Cristo Jesús, vosotros que en otro tiempo estabais lejos, habéis sido esos cercanos. Y esa es la convicción que tiene que tener el creyente de hoy, que ya no está alejado, ya no es un extranjero ni peregrino, sino que es parte del pueblo de Dios, partícipe de las promesas, beneficiario de la gracia de Dios y partícipe también de su misericordia y de la comunión de la iglesia, que es lo más apreciado. Y esa es la comunión que en estos estudios estamos eh, estudiando para poder tener una buena comunión. La iglesia ha de guardar estas, estas reglas, ha de guardar estas normas, considerar qué es ser un miembro, considerar qué es ser parte de este puesto fronterizo, de esta embajada que hemos estudiado anteriormente, y viendo también que el creyente, siendo parte de esta embajada, es también un representante de este reino y un representante también de nuestro Señor Jesucristo. La responsabilidad es grande, pero también, hermanos, los beneficios y las bendiciones son grandes, porque tenemos una esperanza tremenda en Cristo y Él está guardando nuestro depósito para aquel día, como dice también la palabra. Así es que les invito a estudiar ahora, a meditar algunas cosas importantes, y quiero que veamos algunas cosas esquemáticas y después vamos a revisar también un pasaje hermoso que ya se ha visto un poco, pero hoy lo vamos a ver desde otra perspectiva. Algunos requisitos, y el tema de hoy es justamente los requisitos para ser miembros de una iglesia. Vamos a ver cuáles son los requisitos para ser miembros de la iglesia, que son bíblicos y también son normativos de la iglesia local, es decir, son propios algunos de la iglesia local con un sustento bíblico, obviamente. Primero vamos a comenzar viendo algunos conceptos equivocados de, en ser miembro. Uno, no requiere el ser miembro de tener un estándar de vida como el ser moralmente correcto. ¿Por qué decimos esto? Porque para integrar cualquier institución hoy en día se nos ha de revisar nuestro currículum. Si usted quiere pertenecer a un club social, si quiere integrar, ser miembro, por ejemplo, cuenta correntista de un banco, le van a revisar toda su hoja de vida, le van a pedir todos sus antecedentes. Pero para integrar la Iglesia de Cristo no se requiere un estándar de vida, eh, no se va a revisar cuál es tu estatus social, no se va a inquirir o a preguntar, a indagar sobre tu vida moral, si has sido un hombre correcto anteriormente, etcétera. No se exige un estatus económico o cultural tampoco. Ya no, la iglesia no está pidiendo que entren intelectuales o que entre gente adinerada. No, no se exige eso. No es un estándar el económico o la cultura para integrar la iglesia de Cristo. Tampoco no hay méritos personales por los que haya que esforzarse. Entonces, por ejemplo, si algún señor adinerado o que haya hecho buenas obras, supongamos que si don Francisco quisiera integrar la iglesia, no nos importaría nada que él hubiera hecho 10 o 20 teletones. No, eso no importa. Y si no las ha hecho tampoco, porque no es por méritos la salvación, ni menos el también integrar una iglesia. Por tanto, en la entrada en la iglesia de Cristo, la entrada al Evangelio es siempre por gracia. La entrada a la iglesia también habrá de serla por gracia, no por méritos, no porque la persona haya hecho una tremenda obra social, ya va a poder
tener un acceso a la iglesia. Anteriormente, en años atrás, vimos, por ejemplo, que hubo un ministro que se esforzó en sacar a los mineros de, el agujero donde estaban atrapados allá en el norte. Y este hombre, habiendo tenido ese logro, postuló a la presidencia y fue candidato a la presidencia por algún momento, porque tenía un logro especial, y era un mérito. Pero sin embargo, en este caso, para integrar la iglesia no serviría. No serviría haber rescatado 33 personas, ni 100 ni 1000. Serviría solamente los requisitos que ahora vamos a ver. ¿Quiénes? La pregunta entonces importante ahora esta mañana: ¿quiénes pueden ser los miembros? ¿Quiénes pueden ser los integrantes a, a esta iglesia? Primera respuesta a esta primera pregunta: los verdaderos creyentes. Pero cuidado, hermanos, aquí no confundamos el asistir, porque puedo yo ser creyente, ¿cierto? Soy creyente y me voy a otra ciudad y quiero entrar a la iglesia Alianza, por ejemplo, y digo soy creyente, y eso no va a bastar. Asistente puede ser cualquier persona. Puede asistir un ladrón a la iglesia, puede asistir un traficante, puede asistir un alcohólico, un drogadicto, puede asistir un homosexual, una lesbiana, un estafador, y no les vamos a poder rechazar. La iglesia está abierta. Todos tienen el derecho a oír el mensaje del Evangelio, pero distinto, y aquí está la diferencia, hermanos queridos, distinto es que pasen a ser miembros responsables y comprometidos de la iglesia de Cristo. No es que estén imposibilitados de entrar estos mencionados, ¿ya? Porque bien podrían comprender el mensaje, bien podría un delincuente, ¿cierto? Un traficante, comprender el mensaje, llegar al arrepentimiento y llegar a ser un verdadero creyente que pueda postular pueda entrar a la membresía, a la comunión de la iglesia, ¿cierto? Pero ha de pasar también por estos requisitos. Jesús mismo declara, por ejemplo, en Mateo 9:12, los sanos no tienen necesidad de médico, sí los enfermos. Ellos tienen necesidad de médico, por lo tanto necesitan de la iglesia. Estos necesitan escuchar el mensaje de salvación, los enfermos, y en este caso los enfermos de la sociedad. Pero la iglesia debe velar porque se unan a ella pecadores arrepentidos verdaderamente, no asistentes por conveniencia, no asistentes porque van con otra persona, simplemente quieren agradar a esta que acompañan, no personas que busquen sanidad, prosperidad o un beneficio personal, sino verdaderas ovejas que se van a dejar apacentar y guiar junto a otras similares a ella. Escuche lo que dice en Mateo 16, 13 al 16. Este pasaje, por si acaso ya lo habíamos visto, pero ahora queremos verlo también desde esta perspectiva de los requisitos. Dice, viniendo Jesús, perdón, reitero, Mateo 16, 13 al 16, si es que me han de acompañar. Dice, viniendo Jesús a la región de Cesarea de Filipo, preguntó a sus discípulos diciendo, ¿quién dicen los hombres que es el Hijo del Hombre? Ellos dijeron, unos Juan el Bautista, otros Elías, otros Jeremías o alguno de los profetas. Él les dijo, Jesús, ¿y vosotros quién decís que soy yo? Respondiendo Simón Pedro dijo, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hermanos, es necesario considerar, antes que todo, el contexto histórico de esta declaración de Pedro a Jesús, tú eres el Cristo. Al declarar Pedro esto, al decir Cristo, estaba diciendo, tú eres el Rey, porque Cristo es la palabra, el vocablo griego que significa ungido. Y el ungido, para los judíos, tenía una connotación muy especial. El ungido era el rey, el que iba a ser rey. David es ungido primero y después ungido por el profeta Samuel, y después es rey. Era una unción con aceite, era algo especial, y asimismo se ungían los profetas, los sacerdotes. Era una honra, una especie de consagración en los tiempos del Viejo Testamento. Ya, esa era la unción.
El ungido era alguien especial, esperado. Pedro declara, tú eres el Cristo, el Rey, el ungido. Pero en lugares y en tiempos en que muchos dudaban también de, de, de la naturaleza del Señor. Entonces, no todos lo reconocían como ungido, no todos lo admitían siquiera cuando él decía que era el Mesías, cuando él decía que era que tenía una comunión con el Padre, que las palabras que él hablaba eran las palabras del Padre. Esto provocaba un rechazo enorme en la comunidad judía, más aún en las autoridades, en los sacerdotes, en los entendidos religiosos, los eruditos, no reconocieron a Jesús como el Mesías prometido en el linaje de David, ni las autoridades políticas, ni aún el grueso de la población judía no lo reconoció. Recordemos Juan 1:11, a los suyos vino y los suyos no le recibieron. En medio de esta situación, en medio de este ambiente, hermanos, es cuando Jesús pregunta a Pedro, ¿quién dice la gente que soy? Y, y había varias opiniones de Jesús. ¿Cuáles eran estas opiniones diversas? Que era Juan, que era Elías, que era Jeremías, algún profeta que se encarnó en él. Pero sin embargo, Pedro, con mucha fe, declara, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Cuando Jesús decía ser el Hijo de Dios, todos lo rechazaban. Y incluso trataron de apedrearlo, de, de despeñarlo de una vez desde un monte. Y luego vemos también que la persecución a los creyentes, a los cristianos, que se da después, ellos declaraban que Jesús era su rey. Y también eso significó gran persecución, porque el rey era César. El rey era ahí, en mismo Palestina, era Herodes. Y en el contexto de las colonias griegas y romanas, el rey era César. Por lo tanto, esto provocaba un gran conflicto, el declarar que Cristo era el rey. Ese era el problema. Esta situación que se vive en Palestina, que se vivió en Palestina en esos tiempos, hermanos, no dista mucho de los tiempos actuales tampoco. Han aumentado las falsas doctrinas, desde un comienzo las hubo, y vemos que en las iglesias a las que escribe Pablo, él está advirtiendo también por, por los falsos profetas, por los falsos maestros. Pero hoy en día también el creyente ha de cuidarse de estas falsas doctrinas, de estos falsos creyentes que no reconocen la autoridad de Jesús. Si Jesús es nuestro Salvador, Él tiene la autoridad, tuvo la autoridad para sanar, salvar, y tiene la autoridad en la iglesia. Se le ha dado toda potestad. Basta leer Filipenses 2, ¿cierto? Y sin embargo, hoy en día, tristemente, hermanos, hay algunos que niegan que Cristo es Dios. Y de estos malos creyentes, porque ellos creen en Dios, pero de estos malos creyentes ha de cuidarse también la iglesia. El apóstol Juan debe exhortar en sus cartas a los hermanos advirtiéndoles de este peligro. Miren lo que dice Juan en la primera de sus epístolas, capítulo 4, del 1 al 3. Amados, no creáis a todo espíritu, sino probad los espíritus si son de Dios, porque muchos falsos profetas han salido por el mundo. En esto conoced el Espíritu de Dios. Todo espíritu que confiesa que Jesucristo ha venido en carne es de Dios, y todo espíritu que no confiesa que Jesucristo ha venido en carne no es de Dios. Porque esto de que ha venido en carne, porque no reconocían que Jesucristo, que, que, el, que, que Dios se había encarnado, ¿cierto? En la persona de Cristo se había encarnado en un hombre, había tomado cuerpo. Por lo tanto, al decir que no reconocían a Jesucristo venido en carne, es porque no estaban reconociendo a Jesucristo en su naturaleza humana, pero que también tenía una naturaleza divina que era verdaderamente Dios. Ese era el peligro. En ese entonces hubo profetas que aseguraban creer en Cristo y exigían entrar a la comunión de los hermanos. Pero Juan, este apóstol, pone un tope, una barrera, y está hablando a la iglesia
y ésta tiene la responsabilidad de probar los espíritus. Asegurarse que el cristiano que se iba a integrar a la comunión tuviera la misma fe. Y es lo que tiene que hacer la iglesia de hoy, hermanos. Tiene que asegurarse que el cristiano que se va a integrar tenga la misma fe nuestra, comprenda, crea en la salvación que Dios da por gracia y en el pecado del hombre que le imposibilita llegar por sí solo a la salvación por medio de la fe y el arrepentimiento. En el caso de nuestra iglesia local hoy, el creyente que va a formar parte de la membresía debe mostrar el tener nuestra fe, los mismos fundamentos de nuestra iglesia, que esté de acuerdo a nuestras normas como iglesia UCB, por ejemplo, en nuestras costumbres locales, que adore como nosotros, etc. ¿Ya? A la iglesia se le ha dado esta autoridad y la iglesia local tiene la autoridad de velar porque entre las personas creyentes verdaderas, conforme a las normas que se establezca, ¿cierto?, bajo la dirección de Dios. Tal vez un hermano que quiera integrarse, por ejemplo, a la asamblea, pueda diferir en la forma de culto. A lo mejor no le gusta cómo se ofrenda, a lo mejor no le gusta cómo se adora. A lo mejor viene de una iglesia que oran de pie o oran de rodillas y digan, bueno, yo estoy acostumbrado a orar de rodillas, hermano, y, y no estoy de acuerdo, ¿ya? Pero aún así tendría que someterse a nuestra forma de culto, tendría que someterse en el amor del Señor a nuestra liturgia, a nuestra forma de adorar, nuestra forma de llevar las cuentas, como se ha dicho, estudiado en estudios pasados, ¿cierto? Va a tener que someterse por amor a nosotros y al Señor, que nos une en un mismo espíritu. Y lo principal no debiera, no debiera diferir en nuestro fundamento de fe. Por lo tanto, el primer requisito, si usted va a notar algo, el primer requisito es la fe, una misma fe. Que la fe que va a tener esta persona que se va a integrar sea la misma que comparte toda la asamblea. La membresía, por tanto, del creyente empieza cuando la iglesia local confirma la profesión de fe de la persona. ¿Quién es Jesús para este miembro? ¿Cómo es su relación? ¿Cómo es su comunión con Él? ¿Quién es Cristo para él? ¿Es un maestro? ¿Es un personaje? ¿Es un hacedor de milagros? ¿O es su Señor? ¿Vive bajo su señorío? ¿Es capaz de creer en Él de corazón? ¿Es capaz de buscar la dirección de Él para su vida? Años atrás, hermanos, al final de la escuela dominical, algunos tal vez puedan recordarlo, vino una señora desesperada. Ella era esposa de un oficial de carabineros y ella nos pedía desesperado que ayuda. Quería que oráramos por su esposo que estaba mal y quería que nosotros oráramos para que sanara. Ella no sabía orar, pero sabía que nosotros lo hacíamos y que teníamos fe en Cristo. Oramos con ella, la animamos a que tuviera fe en Dios, ¿cierto? La señora se fue más aliviada, pero nunca volvió a la iglesia. Ella tenía más fe en nosotros que en Dios. No tenía fe, solo quería un favor, pero no quería ser parte de la iglesia. Y este caso se da no pocas veces, hermanos, desgraciada y tristemente. Por eso la iglesia debe velar para que llegue creyente y se integren creyentes a la comunión que verdaderamente profesen y tengan una fe viva en Cristo. El creyente que quiere ser parte de la membresía de la iglesia local debe tener fe en Dios y creer en Cristo como su Señor y Salvador, como lo hizo Pedro con Jesús. Tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Hebreos 11:6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Del mismo modo, el que quiere formar parte de la asamblea de miembros de la iglesia debe creer que existe, que Dios es real,
que Dios es poder para salvación, que sus palabras son vivas, que sus palabras son eternas y vigentes. Cuando llegamos, hermanos, a los pies de Cristo por arrepentimiento de pecados, lo hacemos por fe. Y se dice que esta es la fe salvífica, la que se requiere para que Dios nos salve por su pura gracia, ya como lo dice ahí en la palabra en Efesios 2, 8 y 9. Pero después necesitamos ejercitar la vida cristiana y ahí debemos de tener fe en la palabra, en que la palabra divina de Dios es realmente su palabra. Creer que esa es realmente la voz de Dios que transcribieron los autores inspirados por el Espíritu Santo y de que todas ellas inspiradas, como lo declara 2 Timoteo 3:16. Toda la escritura es inspirada por Dios y yo en eso creo por fe. Y ella es útil para enseñarnos, guiarnos y corregirnos. Hermanos, tener fe en que Dios seguirá orando en nuestras vidas, en que nos seguirá sosteniendo en todo tiempo, en que el Espíritu Santo habita en nuestros corazones y que Cristo vive también por la fe en nuestras vidas, etcétera, etcétera. Y hay tantos pasajes hermosos que nos pueden confirmar estas afirmaciones. Efesios 3:17, para que habite Cristo por la fe en vuestros corazones, a fin de que arraigados, cimentados en amor, seáis capaces de comprender con todos los santos, etcétera, cuál sea la magnitud del amor de Cristo. Eso es lo importante, hermanos. No se trata tampoco de que lleguen eruditos en teología, no vamos a estar invitando a hermanos que tienen una tremenda fe y un tremendo currículum, que sean teólogos, que hablen por la web, que no es eso lo que se busca, sino simplemente creyentes que tengan una fe viva, una fe sencilla en Cristo, que les permita compartir nuestra misma fe sencilla con la asamblea. Si haya que llegar una persona que va a necesitar restauración, que va a necesitar corrección, o que puedan corregírsele cierto en su caminar, también la iglesia va a estar ahí para restaurarle, para discipularle, para corregir su camino. Pero eso va a ser antes de que esta persona pase a integrar la asamblea, a demostrar al fin de todos sus estudios, a demostrar al fin de la restauración y el discipulado, que tiene una fe verdadera y viva en Cristo. Segundo punto, arrepentimiento. El arrepentimiento es vital cuando la persona llega a conocer a Cristo. Y sabemos que la iglesia local no está compuesta por personas perfectas, somos simplemente pecadores arrepentidos, nada más. No somos mejores que el vecino de al lado, ni que los que están en la cárcel o los que están cumpliendo algún castigo, sino que tenemos el mismo pecado de ellos, pero estamos arrepentidos de él. Entonces, esa es la diferencia. Pero en nuestra naturaleza no somos mejores. Y el Señor va transformando luego, después, nuestra naturaleza pecaminosa. Pero lo principal para esto es, y los que cualifican para la membresía, son los que reconocen que no son perfectos, sino necesitados de la gracia de Dios. Y el Evangelio no solo comienza por la fe, sino también por el arrepentimiento. Al que llamaba Jesús, por ejemplo, en su predicación. También Juan el Bautista, él llamaba arrepentidos, ¿cierto? Y Juan el Bautista era un hombre bastante duro con los pecadores, pero los llamaba al arrepentimiento. Los apóstoles también hacen lo mismo. Y este, hermano, es el segundo requisito para ingresar a la membresía de la iglesia, el arrepentimiento, simplemente. Jesús predicó: el reino de Dios se ha acercado, arrepentidos y creed en el Evangelio. Marcos 1:15. Y también vemos ahí en Hechos 2:38, dice: Pedro les dijo: arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros en el nombre de Jesucristo para perdón de pecados y recibiréis el don del Espíritu Santo. Pedro llamaba al arrepentimiento y entonces cuando vemos que se convierten 4.000 personas, cuando vemos que se convierten 5.000 personas y el Señor va añadiendo cada día a los que habían de ser salvos,
Esto no era porque eh, ellos habían comprendido el mensaje y lo hallaron bonito y dijeron que están buenas esas palabras y vamos a recordarlas. No, ellos habían llegado al arrepentimiento de sus pecados. Entonces, eso era lo primordial, eso era lo que se pedía. No se pedía que ellos se entristecieran, pucha, en realidad murió Jesús y ya no está con nosotros. No servía eso, sino que se servía el arrepentimiento de sus corazones, que ellos creyeran en el Evangelio que había predicado el Señor y que estaban predicando los apóstoles en ese momento también. Ahora, el arrepentimiento, comprendamos una cosa, es el fruto del quebrantamiento de nuestros corazones, de nuestro espíritu, que da el Espíritu Santo, como la sana doctrina y la fe también. Una persona verdaderamente arrepentida es un verdadero creyente renacido. Por lo tanto, el arrepentimiento es un requisito también para ingresar a la membresía de la iglesia local. ¿Ha visto usted un pecador arrepentido? ¿Ha alguna vez participado, ha guiado a Cristo? Aún es algo tremendamente hermoso. Y ver que una persona que era enemigo de Dios, que no comprendía el mensaje y en algún momento dice, sí, yo estoy dispuesto a cambiar y quiero que el Señor me perdone, estoy arrepentido. Y esa es la gente que va a entrar al reino de los cielos. No cualifica, no cualifica, hermanos, la gente que nunca peca. Esa gente no cualifica, sino que la gente que está luchando contra el pecado, que reconoce que tiene pecado en sus vidas y que lo quiere vencer, lo quiere dejar. Se reconoce como pecador y que da gloria a Dios por su perdón, su misericordia y su gracia divina. La labor judicial, por tanto, hermanos, la labor judicial de la iglesia no es confirmar a los justos, sino a los injustos que tienen hambre y sed de justicia, la justicia que solo Dios puede dar en Cristo Jesús. Él por nosotros hizo justicia, para que nosotros alcanzáramos la misericordia y la justicia de Dios. Mire, hermano, el requisito que pone Jesús para entrar al reino de los cielos. Dice en Mateo 18, 4 al 5, cualquiera que se humille como este niño, ese es el mayor en el reino de los cielos, y cualquiera que reciba en mi nombre a un niño como este, a mí me recibe. La iglesia debe buscar en sus miembros el quebrantamiento de corazón, dado por el Espíritu Santo y la humildad también ante Dios. Sin este quebrantamiento de corazón, hermanos, no vamos a llegar al arrepentimiento verdadero. Primero nuestro corazón tiene que estar quebrantado. Yo no puedo arrepentirme de labios solamente. No lo puedo escribir ahí, lo voy a escribir, lo puedo llevar ante notario y firmarlo. Pero si no estoy quebrantado el corazón, no va a servir de nada. En Efesios 4:2 se exhorta a los hermanos a tener esta humildad, este quebrantamiento en nuestra actitud. Dice, con toda humildad y mansedumbre debe ser nuestro andar, soportando con paciencia los unos a los otros en amor. Otro requisito que la iglesia debe exigir a sus miembros es el bautismo. El primer paso de la vida cristiana en el Nuevo Testamento, si ustedes ven, es siempre el bautismo. La multitud le pregunta a Pedro qué tenían que hacer para ser salvos, y él les respondió, arrepentidos y bautícese cada uno de vosotros. Hechos 2:38. Cuando Pedro llama al arrepentimiento, también llama al bautismo. Y no es que el bautismo dé la salvación. El bautismo sabemos bien, hermanos, que no nos salva, no da salvación. Es la forma, el bautismo, en que nos identificamos con Cristo y damos testimonio público de nuestra fe, considerándonos muertos al pecado, pero resucitados juntamente con Cristo, como lo describe la palabra también en Colosenses 2:12. Dice, sepultados con Él en el bautismo, en el cual fuisteis también resucitados con Él, mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Entonces vemos que, según esto, el bautismo es un símbolo de que el creyente está dispuesto a morir al pecado y vivir para Cristo. Dejó la vida vieja
y va a aceptar la vida nueva. Por eso es importante. No significa que el bautismo vaya a ayudar a dejar la vida vieja, ni que no nos va a hacer mejores. Es simplemente un mandato, pero es un testimonio de que yo estoy muriendo para el mundo y estoy viviendo para Cristo. Por eso Pablo aquí habla de el ser sepultados con Él. Es una analogía, es una metáfora, ¿cierto? Somos sepultados con Él, pero a la vez estamos siendo resucitados con Él, pero para vida nueva, ya como dice 2 Corintios 5:17. Si alguno está en Cristo, es nueva criatura. Y Pablo dice en Colosenses que somos resucitados mediante la fe en el poder de Dios que le levantó de los muertos. Y, y esa es la convicción, la fe también que debemos tener. Si estamos con Cristo es porque aceptamos estar en comunión con Él. El que se bautiza, el que toma este acto de obediencia, tiene que tener y tiene bien claro esto. Estamos aceptando la vida nueva que nos ofrece Cristo. Por fe vive el Señor en nuestros corazones. Por la fe y por amor a Él vamos a dejar nuestra vida vieja de pecado, para que sea sepultada con Él. Por fe viviremos vidas resucitadas con Cristo, porque queremos vivir la vida plena que nos ofrece el Señor. Miren lo que dice Pablo a los hermanos de Roma, y esto es lo que simboliza el bautismo y lo que el creyente declara al tomar el paso de obediencia. Dice en Romanos 6:4, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó a los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en vida nueva. Y que también podríamos concluir que el que se va a integrar a la comunión de la iglesia va a ser el que está dispuesto, el que va a estar dispuesto a tomar este paso de obediencia y se va a comprometer a tener una vida nueva en Cristo, va a querer andar y estar en comunión constante con Cristo. Jesús quiso que nos identificáramos, porque también el bautismo es una identificación con los hermanos que también han muerto y han resucitado para Cristo. Jesús quiso que nos identificáramos públicamente con Él y con su pueblo. Y aún Jesús mismo también se bautiza para identificarse con nosotros. Está incluido también en su mandato de la Gran Comisión, y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Por lo tanto, es un mandato que todo creyente debe obedecer. Tercer punto, entender el Evangelio. Esto también es importante, hermanos. Yo, antes de, antes de firmar una cláusula, un contrato, debo leerlo para ver qué firmé, en qué me estoy comprometiendo, ¿cierto? Porque si no leí la letra chica, de repente puedo estar por ahí complicado. Aquí no hay letra chica, no debe haber. Hay siempre letra grande. Y es la letra, es justamente lo que estamos explicando. Y una de estas letras grandes es entender el Evangelio. El creyente debe entender a qué va, debe entender y pesar qué va a vivir, qué va a creer. Y, y sobre todo cuando se va a bautizar. Por eso, hermanos, cuando en la iglesia alguien se va a bautizar, hay un curso. Y usted dirá, bueno, muchos dirán, ¿para qué tiene que hacer el curso? Oye, si tiene fe, que se bautice nomás, ¿cierto? Pero el hermano, para esto está el curso, porque debe entender qué es el Evangelio, debe entender qué es lo que va a sustentar para el resto de su vida, o al menos en su militancia en la asamblea. En el punto anterior vimos que en la iglesia primitiva los cristianos se bautizaban, ¿cierto? Inmediatamente después de creer en Cristo. Se creyó o se bautizó. Ahora, ¿por qué entonces no lo bautizamos nosotros de la misma forma? Es una pregunta. Ahora, porque la gente necesita entender el Evangelio y creer en él para unirse a la iglesia, ¿cierto? Debemos comprender que en los tiempos de la iglesia primitiva, eran tiempos muy distintos.
porque el Espíritu Santo obraba de una forma más rápida, para castigo, como en Ananías y Zafira, o para bendición. Había una manifestación eh, más visible, porque recién había llegado el Espíritu Santo, pero en estos tiempos el creyente debe estar entendiendo eh, qué es el Evangelio para unirse a la iglesia, qué es lo que está creyendo. Debe tener una base sólida, además, para poder hacer frente a, a todo el agnosticismo que hay, todos estos movimientos que no creen en Cristo. Las creencias que no buscan, ¿cierto? No ensalzan a Jesucristo como el principal mediador. Es necesario que el creyente fiel y verdadero sepa quién le salvó y tenga claro lo que cree, cuál es el evangelio que abrazó, que va a seguir, que tenga claro cuál es el costo de seguir a Cristo, ¿ya? Y al, por darle un ejemplo, hermanos, años atrás se bautizaban personas, bueno, estoy hablando de 10, 20 años atrás, se bautizaban personas y se colocaba inmediatamente en una mesita delante el libro de miembros y cada uno de los que se bautizaba firmaba, ¿ya? Y resulta que después, al cabo de un año, desaparecían todos los que habían firmado y todos los que recién se habían bautizado, porque no habían perseverado, no habían entendido bien cuál era su compromiso. Entonces querían bautizarse porque a lo mejor era una cosa novedosa, o porque les pedía la polola, o porque se lo pedía la mamá, pero no tenían claro el compromiso que debían afrontar. Entonces, por eso es necesario la instrucción, es necesario que la persona entienda que, cuál es el Evangelio y cuál es el costo que tiene también seguir el Evangelio. Y por eso en nuestra iglesia local, cada creyente que se va a bautizar debe estudiar los fundamentos básicos de la doctrina que va a profesar junto a la asamblea. El nuevo miembro debe saber, hermano, debe saber explicar el Evangelio a otros y debe ser capaz también de evangelizar a otros, como es el mandato de Mateo 28:19. Oiga, pero es que eso es para los pastores. No, no es para los pastores ni los evangelistas. Eso es para todo creyente. Y el creyente que está integrando la asamblea, que está integrando la iglesia, debe saber explicar el evangelio para dar razón, como dice el apóstol Pedro, con mansedumbre y reverencia a todo aquel que os demande razón de la esperanza que hay en vosotros. Oye, ¿estás yendo allá? ¿Por qué estás yendo a la iglesia? Pero es que estoy adorando a Dios porque Dios merece ser alabado. Perfecto. ¿Qué más? ¿Quién es Cristo? ¿Quién es ese Jesús que adoras? ¿Por qué tienes que adorarlo? ¿Por qué tienes que ser? Tiene que haber una razón, tiene que haber una explicación y esas razones las debe tener el creyente claras. Debe entender el Evangelio que ha abrazado, que ha decidido seguir. Seguir el Evangelio es seguir a Cristo. El mandato es, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, y por todo el mundo y predicad el Evangelio a toda criatura. Y esto no solo tiene que hacerlo la hermana Ángela, que salía al principio de nuestra reunión, sino que es labor de todos nosotros. Tal vez no estamos llamados al sudeste asiático, pero estamos llamados a la Comuna del Bosque, a San Ramón, a la Cisterna, a nuestro entorno. El miembro que forma parte de la iglesia no puede estar dudando de los fundamentos doctrinales, tampoco, sobre los que va a sobreedificar, porque entonces es mejor que se baje, que busque otra base, busque otra. Pero es necesario, por eso mismo, que el estudio y la preparación previa, posterior, el estudio no solamente antes del bautismo, sino que también después, para que podamos sobreedificar, seguir creciendo en Cristo. Tiene que haber un estudio constante, tiene que haber una preparación constante. Escuche, lea, indague, escudriñe, para que tenga una base sólida de su fe
y pueda enseñar a otros y no evidenciar dudas del Evangelio de su nueva vida en Cristo. Estoy seguro, dijo Pablo, que Él es poderoso para guardar mi depósito para aquel día, estando persuadido de esto, que el que comenzó en vosotros la buena obra, la perfeccionará, etc. Pablo tenía convicciones, estaba seguro de- de que Cristo era real, de que Cristo había resucitado y de que su fe era verdadera, porque Jesucristo sabía él que vive. Si nosotros tenemos dudas de que Jesucristo vive, mejor es también vana nuestra fe. El miembro, por tanto, repito, el miembro que forma parte de la iglesia no puede estar dudando de los fundamentos doctrinales sobre los que va a sobreedificar, ¿cierto? Es necesario el estudio, la preparación previa, posterior y constante del creyente, del miembro de la asamblea, para que también ayude a afirmar a otros. Recordemos que, como se ha enseñado este domingo, el miembro de la iglesia local es un representante de la embajada del reino de Cristo y más aún es también un representante oficial de Cristo. Por esto debemos cuidar, hermanos, la membresía que tenemos, sabiendo que si nos comportamos indignamente, estaremos enlodando el nombre también de Cristo y de la iglesia local. Por eso la iglesia local ha de disciplinar también, es otro tema, pero ha de disciplinar también a quien no se comporta como es digno del Evangelio, porque está enlodando, está mancillando el nombre de Jesucristo y de la iglesia. Pero nuestra integridad de creyentes será la que honra al Señor. Nuestra integridad de creyentes va a dar gloria a su nombre, y el creyente no solamente está llamado a honrar, sino a glorificar a Dios con su vida. En Efesios 1, 5 y 6 dice: en amor, Cristo, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, Dios, perdón, habiéndonos predestinado para ser hijos suyos por medio de Jesucristo, por el puro afecto de su voluntad, para alabanza y la gloria de su gracia, por la cual nos hizo aceptos en el amado. Hermanos, algo que contarles. Sucedió en nuestra iglesia hace 15 años atrás, para que ustedes puedan comprender mejor el contexto de esto. Asistía a algunas iglesias, a nuestra iglesia local, algunas veces, ¿cierto? El actual senador de la República, don Iván Moreira. Algunos se deben acordar de esto. Y él se sentaba adelante, como toda autoridad lo hace, ¿cierto? En los primeros asientos. Escuchaba atentamente el sermón y, terminado el servicio, se despedía amablemente de cada uno de nosotros y se iba. Perfecto. Y vino varias veces a nuestra congregación el senador Iván Moreira. Y nosotros podríamos estar felices de ello, podríamos habernos jactado. Ay, mire quién está asistiendo a nuestra congregación, ¿cierto? Es una autoridad. Pero, hermanos, eso no nos basta. Eso no basta del todo, y no es por menospreciar a un político o a una autoridad, porque bien podría asistir, ¿cierto? Y no le vamos a rechazar. Pero debiéramos estar más felices que asista y se incorpore como miembro un sencillo vecino nuestro, que abrace nuestra fe, que quiera perseverar con nosotros en la doctrina de los apóstoles, en el partimiento del pan y en las oraciones, que por amor al Señor y a sus hermanos se comprometa en sus ofrendas, en sus diezmos, en el sostenimiento de la obra. Y por último, hermanos, aunque no es un requisito para entrar a la membresía, es justo también que un miembro que ya es parte de la asamblea se comprometa financieramente, obedeciendo al Señor y amando la obra y a sus hermanos con, con su ayuda económica. Es una forma de ser partícipes, de ser parte de los costos de las bendiciones que va a tener, no solamente de recibirlas. Y un creyente debe tener claro también esto. Si estamos agradecidos de Dios, de sus bendiciones y de lo
de cuánto la iglesia local es de bendición para mí, yo también voy a estar comprometido a, a dar para el sustento de la obra. Es una cosa que tenemos que comprometernos en, no solamente en la oración, en el amor mutuo, sino que también por amor al Señor y a los hermanos debemos comprometernos en nuestras ofrendas y diezmos. Para entrar a la membresía es justo que un miembro que ya es parte de la asamblea se comprometa financieramente, obedeciendo al Señor y a la obra y a sus hermanos. Y en relación a esto quiero contarles también que hace unos años atrás trabajábamos en tesorería el hermano Rubén Cayuli y quien les habla. Y un domingo vimos entre los sobres, Dios, un nombre que no conocíamos. ¿Quién será? Dijimos nosotros con Rubén, ¿quién será este hermano? Y nos costó ubicarlo para entregarle su recibo. Y era un hermano que venía los domingos en la tarde y se sentaba en la última banca, ¿ya? Distinto al Senado. Ese estaba en la última banca. Y humildemente, sin decir nada, pero en cuanto comenzó a asistir, comenzó también a contribuir, a diezmar. Y fue fiel mes tras mes, hasta que, hasta que llegó, cierto, eh, su esposa y integró también a su familia, viendo que era una iglesia que también le convenía doctrinalmente. Y es un buen ejemplo, hermanos, es un buen ejemplo de fidelidad al Señor. Y yo también doy gracias a Dios porque he visto muy buenos ejemplos en hermanos que han sido fieles en contribuir, han sido constantes y en las ocasiones que se requiere han dado más de la cuenta y han contribuido para cosas especiales que la iglesia quiere requerir y, y el Señor sé que les va a bendecir y les va a retribuir. Pero cuando podemos dar, es un gozo dar, porque amamos la obra, amamos al Señor. Entonces no es de escuchar, eh, no es que yo sienta dar mi diezmo o mi ofrenda. Yo lo hago por amor, porque amo al Señor. Y en eso reitero, hermanos, doy gloria a Dios por ustedes que han sido fieles, por muchos hermanos que aún en pandemia a mí me han entregado sus diezmos y sus ofrendas, anotados, especificados, se han hecho llegar a tesorería. Y la iglesia ha visto esos frutos y ha visto que el Señor nos ha bendecido. Así es que gracias, Señor, por ustedes, hermanos, que han podido ser fieles. No voy a amonestar a los que no han sido fieles porque no están presentes tampoco. Pero es necesario que, que podamos perseverar en esas cosas. La palabra de Dios exhorta, dice, traed en Malaquías 3:10, traed todos los diezmos al alfolí y hay alimento en mi casa y probadme ahora en esto, dice Jehová de los ejércitos, si no os abriré las ventanas de los cielos y derramaré sobre vosotros bendición hasta que sobreabunde. Y hermanos, sabemos que esto el Señor lo cumple, que el Señor derrama bendiciones cuando somos fieles en el dar para la obra. Eso es, hermanos queridos, que, que el Señor nos ayude a ser fieles, a revisar nuestras vidas en torno a esto, porque si estamos exigiendo a los hermanos que se quieren incorporar o que se van a incorporar a la asamblea, si estamos exigiendo estos parámetros, estas normas, también nosotros debemos estar conscientes de cumplirlas. Entonces, yo no puedo pedir que otro haga lo que yo no estoy haciendo. Cuando tuve un profesor de gimnasia en el liceo, él nos exigía hacer ejercicios grandes y había que saltar unos caballetes, todo, pero él también los hacía, él iba adelante de nosotros y hacía primero el ejercicio. Entonces decíamos nosotros, bueno, si él lo hizo, también nosotros lo podríamos hacer. Entonces, es lo mismo. Si yo he de exigir a un creyente nuevo que cumpla con esto, que tenga fe, que tenga un verdadero arrepentimiento, que sea constante, que comprenda el Evangelio,
que entienda el Evangelio, que entienda el mensaje, que esté comprometido con la obra, yo debo ser también el primero. Quiero dejarles un pasaje que muestra cómo el Señor, fíjense hermanos, cómo el Señor nos integró a nosotros, a los gentiles, a su iglesia, y cómo nos invita a ir formando un templo santo en el Señor. Está tomado de la Biblia Nueva Traducción Viviente, y esto es en Efesios 2, 19 al 22. Y dice así: así que ahora ustedes, los gentiles, ya no son unos desconocidos ni extranjeros, son ciudadanos, junto con todo el pueblo santo de Dios. Son miembros de la familia de Dios. Juntos constituimos su casa, la cual está edificada sobre el fundamento de los apóstoles y profetas. Y la piedra principal es Cristo Jesús mismo. Estamos cuidadosamente unidos a Él, en Él, y estamos formando un templo santo para el Señor. Por medio de Él, ustedes, los gentiles, también llegan a formar parte de esa morada donde Dios vive mediante su Espíritu. Oremos, hermanos. Padre, gracias. Te alabamos nuevamente, sabiendo que tú nos has amado primero y que nos amas tanto que nos has dado este gozo de pertenecer a la iglesia tuya, a este cuerpo precioso, santo, que espera tu regreso con ansias. Y Señor, gracias, porque en tu misericordia formaste un pueblo precioso, y no solamente con el pueblo de Israel, sino que también con nosotros, los gentiles. Gracias, Señor, porque eres un Dios rico en misericordias. Ayúdanos a ser responsables en estos temas para con la iglesia, que es un cuerpo santo en ti. Que seamos cuidadosos en quienes han de entrar y en quienes han de integrar la asamblea, en poder exigir que tengan la misma fe, nuestra misma esperanza, nuestro mismo compromiso, pero que también nosotros lo tengamos. Que no seamos maestros falsos que exigen, enseñan, pero que no enseñan también con su ejemplo. Así es que solo rogamos que en tu gracia nos perfecciones, nos ayude a ser fieles, y también que podamos gozarnos siempre en este cuerpo hermoso, en la comunión de la iglesia, en la comunión unos con otros, y en tu palabra santa que siempre nos exhorta. Lo rogamos todos por los méritos de nuestro amado Señor Jesús. Amén.